Vamos a poner nosotros una frutería también, ¿no? Se llama Chop. Fruterías Chop, ¿no? Chop. Pague 3 y llévese 2. Japón con melón. Uf, madre mía, vaya melones. ¿Quién pudiera pillarlo? Yuko, ¿tú has visto estos melones? ¿Cuáles son? Ah, los de Yubari, ¿no? Es que por lo visto han hecho una subasta y se han vendido melones por $27.000. O sea, un melón por $27.000. $27.000, ¿no? El melón. $27.000. Anda, que vaya tela. La verdad es que echando un ojito por internet, por Google Imágenes, solamente aparecen precios de fruta japonesa altísimos, aparece fruta de lujo, pero casi que no te encuentras los precios de la fruta que hay cuando realmente vas a comprar fruta a la frutería, ¿no? Claro, uno ve esto y dice, ahí va, ¿qué es todo esto, no? Por eso hoy vamos a salir a la calle a ver los precios que hay en las tiendas y hoy vamos a explicar por qué las frutas tienen ese precio en Japón. Cerca de nuestra casa hay algunas fruterías y siempre compramos la fruta allí. Entonces hoy vamos a ver cuánto nos cuestan la fruta hoy. ¿Habrá sorpresa? No lo sé. Hemos estado en algunas de las fruterías del barrio en las que nosotros solemos comprar siempre y os vamos a enseñar más o menos cómo se mueven los precios entre ellas. Nosotros normalmente compramos los plátanos, un paquete de plátanos de 5 o 6 por unos 100 yenes. Hoy costaban 120 o 130 yenes precisamente, pero ya os digo, los precios van cambiando mucho. Pero depende de la tienda, el precio es diferente. También depende del día o depende de la hora, el precio cambia. Hoy hemos ido al supermercado. Normalmente en ese supermercado es más caro que la frutería. Pero hoy no sé por qué los plátanos costaban 98 yenes, con impuestos sería 105 Sí. yenes. Entonces era más barato en el supermercado. Pero es que no solo eso, ¿eh? Al lado de la bolsa de los plátanos de 105 yenes, había también bolsas de plátanos que costaban 358 yenes, que con impuestos son 386 yenes. Mucho más caro, ¿eh? Si quieres comprar más barato, puedes encontrarlo buscando en varias tiendas. No recomiendo que compres en el conveni, nunca. Salvo emergencia, ¿no? Solo emergencia, ¿no? Porque hoy costaba solo un plátano 100 yenes por ahí. Más o menos. Más o menos. En la frutería, una bolsa de manzana tenía 6 manzanas y costaba 300, pero en el supermercado una manzana solo 213 yenes. Solo una, ¿eh? Pero también se da el caso opuesto, ¿no? En el supermercado encontrarte cosas más baratas que en la típica frutería de barrio. Por ejemplo, en la frutería una caja de fresas costaba 200 yenes o así, mientras que en el supermercado costaba 149 o 150, no recuerdo ahora mismo. Lo que pasa es que en el supermercado las fresas eran un poquito más pequeñas. Pero es que al lado había fresas bastante grandes que costaban ya con impuestos incluidos 594 yenes, ¿eh? Eso sí es mucho más caro que las fresas que vendían en la frutería por 200 yenes, siendo del mismo tamaño y estando pues igual de buenas, no lo sabemos, después hablaremos sobre eso. En la frutería también había piñas por 200 yenes cada una, había también kiwis por 98 yenes cada uno y había también unos melones que me ha enseñado unos melones que me ha enseñado Yuko, es como Melones. Yuko se dio cuenta que había unos melones de México que habían traído de México importados. ¿Cuánto costaba cada uno? 299 yenes o por ahí. Por supuesto también había otras frutas así más especialitas como melones japoneses que costaban 400 yenes o así. Todos estos precios que hemos estado diciendo ahora son más o menos los más baratitos, los precios más contenidos, pero es que también hay frutas que están orientadas a otro tipo de público y que podemos encontrar aquí en el centro comercial en el que estamos ahora. Vamos a echar un ojazo para allá, ¿no? Yo quiero comparar a ver cuánto cuesta la misma fruta, ¿eh? Bueno, ¿qué, Yuko? ¿Qué tal la cartera? ¿Todo bien? Mis ojos salen fuera. Como los melones, ¿no? Vamos allá. Empezamos por los melones que tanto me gustan, ¿vale? Costaban 400 yenes en la frutería del barrio. Aquí en este centro comercial cuesta un melón 2000 yenes. Y era de los más baratos, ¿eh? También lo había por 5000 y 6000 yenes. Un meloncillo. También hemos visto sandía, que no nos lo esperábamos porque no pensábamos que era la temporada, pero sandías ya bien grandotas, sí, no como las pequeñitas que vimos antes, sino bien grandotas, que costaban 4000 yenes.
También podemos comprar las piñas, 200 yenes en la frutería del barrio, 1000 yenes una piña aquí en el centro comercial. Cero más, ¿no? Sí, le ponen un cero más y ya Sí. está, ¿no? Una bolsa de 5 plátanos o una bolsa de 4 manzanas costaba casi 500 yenes. Y otra cosa que nos gusta mucho, que son las fresas, que las solemos comprar en la frutería del barrio, nos suele costar unos 200 yenes, 180 yenes. Aquí en el centro comercial, 1000 yenes. Con 1000 yenes podemos comer 5 paquetes. Casi nada. Nosotros encontramos una fresa blanca, ¿eh? Sí, también son mucho más caras, son así como algo más exótico. Entonces, esta diferencia de precios tan grande que hay, ¿a qué se debe? Costando tan barato en un lugar y tan caro en otro. Antes, en la época de Do, la gente se comía las frutas como si fueran dulces y se llamaba dulce de agua, mizugashi. Porque dentro de las frutas tienen jugo, ¿verdad? Por eso. Pero ahora ya no se llama así. Ahora las frutas se llama kudamono y los mizugashi son otras cosas. También había una costumbre de regalar frutas entre las familias para mostrar cortesía. Ahora también existe cuando alguien ingresa al hospital o también cuando vamos a visitar a una casa o una familia. Vamos a regalar frutas y esta fruta tiene más calidad o también buen decorada o tiene caja, entonces es más cara que en el supermercado. En los supermercados y tiendas, no diría de lujo, pero sí un poquito mejor ubicado que las típicas fruterías de barrio, se vende fruta que esté visualmente perfecta, ¿no? Que tenga buena forma, que no tenga ninguna pizca así arañada o algo que esté ya demasiado maduro. Vamos, más que nada porque como no luzca bien, la gente pues ya no la compra. Por eso en este tipo de supermercados o tiendas así un poco de alto standing, la fruta es más cara que por ejemplo en una frutería de barrio donde la fruta puede tener algún tipo de desperfecto o no tiene la forma correcta o el tamaño no es tan grande. Y que se puede encontrar, por supuesto, a precios mucho más baratos. Lo que también ocurre con las frutas que no son visualmente perfectas o que tienen algún tipo de daño hecho y no se pueden vender en las tiendas es que se utiliza para hacer zumos y al final pues con esa fruta pues se vende zumo. También se pueden encontrar frutas así mejor preparadas, más gordotas, que dentro le han inyectado miel o algún tipo de dulce y ya no se venden como frutas para consumir, sino como dijo antes Yuko, como dulces. O incluso ya te vienen cajitas de plástico con la fruta cortada, muy decorada, sobre todo eso, muy decorada, a la que le han quitado ya la piel o los huesos o la semilla que tenga dentro y obviamente todo eso pues también se paga, ¿no? Cuesta más caro. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que estamos en Tokio, hemos estado mirando tiendas de Tokio porque es donde vivimos y en Tokio siendo la capital o incluso en otras ciudades grandes pues obviamente los precios, como el nivel de vida está más caro, pues los precios de las cosas también están más caros. Pero si te vas a otras regiones, pues obviamente las frutas son más baratas o incluso una fruta que es muy barata en el norte, por ejemplo en Hokkaido o en Aomori, es muy cara en el sur. Creo que es el caso de las manzanas, no sé si en Okinawa están muy baratas y en el norte están muy caras, o es al revés, no lo sé. Yuko, la cámara, que no hay espacio. Es que en Japón no hay espacio. Pero quita la cámara. Hay que verla, Yuko, hay que verla, Yuko. Hemos pedido algunas cosas para merendar, un cafelillo, un té y algunos dulces. No es fruta cara, pero bueno, la tenemos allí enfrente. Sí, allí está la fruta cara. Es que es verdad, en Japón hay poco espacio, entonces eso afecta el precio de la fruta. Por eso te decía que quitaras la cámara, Yuko. Yo quería aquí cultivar mis tomates y mis cosas. En Japón no hay tanta tierra para cultivar las verduras, las frutas, entonces las que se cultivan en Japón son más caras. Por eso tienen que importar de otros países. Como hay poco espacio, ese espacio tienen que utilizar para hacer frutas que tengan buena calidad, para venderlo bien, ¿no? Se tiene que vender, ¿no? Sí, sí. Entonces no pueden desperdiciar la tierra para hacer frutas que no va a vender bien. Claro, eso es lo que provoca que haya mucha demanda de fruta, mucha gente demandando fruta, pero poca oferta. Por eso en Japón se cuida mucho el proceso para cultivar las frutas. Incluso las frutas que son baratas también tengan buen sabor y... Ahora, niño gritando. Incluso las frutas que son baratas tienen buen sabor. Y yo casi nunca he encontrado en Japón una fruta que
si cuando hable esté muy mal dentro Tiene gusanos. y Gusano. tenga mal sabor, nunca. Por ejemplo, mi padre cuando corta manzana y está dentro mal, él va a descambiar. Ellos descambian, Claro, es verdad. Si compráis una fruta que no está bien, que no es lo que se promete, pues podéis descambiarla, el paquete que habéis comprado. Sí. Yo aquí le compré una sandía mala. Puedes descambiarlo. En internet dice que las frutas de Japón son muy caras, ¿no? Pero creo que la gente que viene a Japón no va a venir como nuestro barrio donde viven los japoneses. Suelen ir al centro comercial o muy centro, ¿no? Céntrico, ¿no? Entonces ese tipo de tienda tienen que pagar alquiler muy caro. También se venden las frutas que tienen mucha más calidad, pero a veces las fruterías del barrio están en la misma casa del dueño. Así que no necesitan pagar alquiler, entonces pueden vender más barato, ¿no? Vamos a poner nosotros una frutería también, ¿no? Se llama Chop. Fruterías Chop, ¿no? Chop. Pague 3 y llévese 2. La verdad es que sí, es un poco lío esto de comprar no solo frutas, sino cualquier producto, porque nosotros, por ejemplo, no podemos comprar todo barato en un mismo sitio. Tenemos que ir a diferentes fruterías y verdulerías del barrio, porque este día los plátanos están más baratitos aquí, la fresa está más barata allí. Hoy no hay uvas aquí, ¿sabes? Porque hoy hemos ido a la frutería a la que vamos y no había uva. Incluso hay fruterías que se encargan de comprar solo la fruta que tiene desperfectos y la venden muy barata en su frutería. Sí. Ojalá quede claro el tema de la fruta en Japón. Por fin. Si os ha gustado este video, dale like. Y nos vemos en la siguiente Fruta Chop. He ido a comprar un café y está Yuyuko sola esperándome. Fijaos que estoy al otro lado del edificio y puedo verla y ella no se da ni cuenta. Esa es Yuko en su hábitat.